Ahora sí, otra cosa mariposa. Ya pues chiquillos, bienvenidos a esta clase asincrónica, debo decirlo. Yo prefiero lejos la presencialidad, pero si hay algo bueno de lo asincrónico es que estamos en la casita descansando. No me enojo en lo absoluto. Así que ya pues, les voy a dejar el quiz. Si quieren, lo escanean también. Ahí vamos a arreglar acá. ¿Lo escanearon, chiquillos? ¿Van a participar del quiz formativo? Ya, súper, súper. Gracias, Fernandita. Me imagino que ya lo escanearon, así que voy a pasar. Bien, pues chiquillos, entonces, como dice la diapo, el desafío fisiológico acá tenemos varios prismas. Ya vimos que en aspectos del módulo general, cómo trabajan las familias de secuencia en general, tienen tres elementos fundamentales que son el elemento excitador, el elemento refasador y el eco. Pero esto hoy en día en el mercado no es suficiente porque tenemos que producir más. Detrás de la medicina hay una producción mercantil, lamentablemente, y no podemos estar ajeno a eso. Así que siempre tenemos que buscar el equilibrio entre lo ético clínico y lo productivo, ¿cierto? Así que las grandes marcas con el tiempo siempre han ido desarrollando nuevas formas para poder acelerar este gran módulo de lo que conforma una secuencia y que permite poder optimizar tanto los tiempos y mejorar no solamente las características de producción, sino que también las características técnicas de nuestro prisma imaginológico, que son calidad en virtud de resolución tanto de contraste como espacial y nuestro querido artefacto, que probablemente en la segunda unidad los vamos a ver con lujo de detalle, ¿ya? Entonces, este prisma lo tenemos que ir adaptando de acuerdo a los segmentos anatómicos, porque ya hemos visto en los laboratorios y también en cátedra, las, am, nuestros grandes conflictos son las zonas fisiológicas de alto movimiento, ¿cierto? O de interfaces de materias muy bruscas, sobre todo en la zona de piñasco, ¿cierto? Al nivel del tórax, por la interfase de materia muy brusca, el movimiento cardíaco, ¿cierto? Pero como bien dice la profesora, donde está el conflicto está la oportunidad de aprender, ¿cierto? De poder ir mejorando y sinceramente siento que los grandes desafíos de la vida ha sido mejorar técnicas en base a los conflictos. Así que no le tengamos miedo a la dificultad, sino más bien avanzar sobre ella, ¿ya? Así que cuando nosotros hablamos de nuestro gran contratiempo, que es el tiempo, porque siempre en resonancia vamos a contrarreloj, tenemos que hacer un resumen de qué es lo que significa técnicamente el tiempo, ¿ya? Y los tres motores que conforman el tiempo neto o el tiempo de adquisición neto de una secuencia considera el tiempo de repetición, ¿cierto? Que eso va a variar de acuerdo al tipo de secuencia. La matriz, porque ya nos dimos cuenta en la clase de llenado del espacio K que dependemos de unas codificaciones, ¿cierto? Codificación de fase y codificación de frecuencia. Y la codificación de fase lo que logra es que, claro, aumentemos la cantidad de señal por el número de líneas y que nos van a permitir caracterizar nuestra resolución espacial de la imagen. Sin embargo, mientras más líneas tenga mi espacio K, más tiempo me voy a demorar, ¿ya? Y aquí nace un nuevo concepto que no lo habíamos comentado anteriormente, que es el next. ¿Y qué es lo que es el next? Es el número de repeticiones que tenemos por cada línea del espacio K. Así es su definición tal cual, no de la RAE, pero sí es la definición que nosotros tenemos del concepto next. Y de hecho, en los parámetros de resonancia siempre hay un ítem de la parametría en donde dice next y sale uno, dos, o a veces está el next fraccionado en donde vamos dividiendo de acuerdo a si queremos llenar la totalidad de esa línea o no, ¿ya? Espérenme, chiquillo, que hay una invitación. ¡Ay, qué rico que somos varios! Gracias, chiquillos, por su participación. Bien, entonces, cuando nosotros también hablamos de optimizaciones de secuencia, no solamente hablamos de la matriz, hablamos del módulo TR, que vamos viendo que mientras más se acelera la secuencia, nuestro módulo de TR, o sea, entre un pulso excitador y el siguiente pulso excitador, se van acortando, sino que también varían los elementos que están dentro de este módulo. Y dentro de ello tenemos nuestra querida familia Spineco, ¿cierto? Que nosotros ya las conocemos que caracterizan bastante bien en tejido tisular, lo vamos a ver un ratito más, y tenemos las secuencias de gradiente. Ahora,
¿En qué caracterizan las familias Spin-Eco, como habíamos visto anteriormente? Nuestro elemento excitador parte por un pulso de 90, ¿cierto? Y posteriormente nosotros vamos a tener un pulso refasador de 180 grados. Como habíamos visto en la clase anterior, estos pulsos son pulsos de radiofrecuencia, para la redundancia, y lo que tienen por función es cargar un tejido de energía, ¿cierto? Cargar este tejido para que homogenicemos tanto en fase como en coherencia a nuestro tejido y saturemos energéticamente a nuestro tejido. El hecho de que nosotros saturemos nuestro tejido genera que las pequeñas variaciones que existen entre los protones, producto del tipo de enlace y con el tipo de átomo que estemos interactuando, en el tipo de ambiente, porque también interfiere la presión y la temperatura dentro de un sistema de tejido, ¿cierto? Va a generar que el pulso de radiofrecuencia homogenice energéticamente. Es como si no los lograra diferenciar, pero apenas se corta el pulso de radiofrecuencia, inmediatamente empiezan a decaer la señal. Entonces, es como cuando uno junta todas las pelotitas que juegan los niños y de repente los suelta y empiezan a caer todos juntos, ¿cierto? Entonces, esa homogeneidad que logramos con los pulsos de radiofrecuencia permite, por teoría, ¿cierto?, corregir las inhomogeneidades del entorno bioquímico. Eso permite poder lograr imágenes, ¿cierto?, que caracterizan bastante bien las diferencias tisulares. De hecho, si se fijan acá, bueno, ya lo hemos experimentado en el laboratorio, a diferencia de escáner, ¿cierto?, en la prueba de neuro, en donde les puso un escáner con cierta dificultad, porque se entiende que el escáner ve densidades, ¿cierto? Y para el escáner, la cantidad de hídrica que tienen los tejidos es un factor súper importante porque, por ejemplo, la sustancia blanca versus la gris en general tienen un porcentaje de agua bastante similar porque son tejidos bastante o áreas parenquimatosas de mucha carga hídrica por el metabolismo que tienen. Sin embargo, en escáner cuesta mucho diferenciarla, a diferencia en resonancia que nosotros vemos caracterización protónica, ¿cierto? Bien, la imagen que nosotros tenemos al medio, que obviamente ustedes ya la logran reconocer, que es un T1, ¿cierto? Que también de la familia Spinneco caracteriza muy bien las diferencias, sobre todo en estas zonas, estos ligamentos, ¿cierto? El longitudinal que se ve con una definición tisular, mejor dicho, iba a decir una palabra que no existe. Definición tisular que logra poder diferenciarse a diferencia en tomografía computada, que no lo logramos hacer. Inclusive, mire la calidad de información que nos logra responder junto a esta sección, ¿cierto? La rodilla, un estudio bastante habitual, y donde vemos tejido trabecular, ¿cierto? En esta zona, la cortical bastante definida, y de hecho todo el cuerpo cartilaginoso también se ve con bastante definición. Entonces, ya sabemos que las spinecos en general tienen muy buena definición. Tisular, no espacial. Ojo ahí, que eso a veces los confunde un poco. Ahora, ¿cuál es el contra de esto? La velocidad. Porque si bien es cierto, tenemos un pulso de 90, 108, de 180, son ángulos muy amplios. Entonces, ¿cuál es el contra? Que se hace muy lento, ¿ya? Para eso, para lograr poder acelerar esta secuencia que tiene esta gran característica, esta gran ventaja, ¿cierto? Nosotros vamos a acelerar su cualidad. O sea, vamos a pasar a un factor turbo. Y eso después vamos a ver que lo podemos acelerar aún más, ¿ya? Por ahora vamos a hablar de las queridas turboespineco. Esta secuencia es una de las más conocidas en el mercado, ¿cierto? Son una de mayor recurrencia, están en un porcentaje bastante amplio en la gran mayoría de los protocolos. No hay protocolo que no exista una imagen turbo. Creo que en abdomen pasan por ahí. Ya está por ahí porque yo a veces prefiero una turbo con un T2 con saturación grasa que una single shot, por ejemplo, para definir algunas estructuras muy localizadas, con diagnósticos muy definidos, ¿cierto? Que permitan aprovecharnos de esta gran ventaja que tienen desde la familia Spineco. Como dice acá, la familia Turbo Spineco lo que hace es que en vez de tener un pulso de 90 y un pulso de 180, vamos a mantener esta misma premisa, ¿cierto? Vamos a tener este pulso de 90, pero vamos a tener un tren de pulsos de 180, ¿ya? Eso nos va a permitir que la forma que tiene el llenado del espacio cada la familia Spineco, que era lineal, o sea, va pasando de derecha a izquierda, nos devolvemos, derecha a izquierda, nos devolvemos, a tirar ese mismo criterio, pero la cantidad de pulsos de 180 que nosotros tenemos. Por lo tanto, si nosotros tenemos 10 pulsos de 180, 10 pulsos repasadores, se van a llenar de manera simultánea 10 líneas del espacio K. A esta forma de llenado se le llama llenado segmentado, porque va por segmentos, por el famoso tren de eco, ¿cierto? El famoso ETL. Ahora,
No es llegar y poner tren, porque si se fijan, a medida que nosotros agregamos los pulsos de 180, ¿cierto? Pareciera que existen más elementos dentro de mi módulo. Y cada vez que yo voy agregando elementos dentro de mi módulo, ¿qué empieza a pasarle a mi TR? Empieza a aumentar, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en consideración, cuando yo, voy a cambiar de color, chiquillos, cuando yo hablo de un T1, el T1 tiene un módulo bastante pequeñito, ¿ya? Estas secuencias en general trabajan con los valores, perdón, antes de irme al tren de eco, esta secuencia Turbo Spinnaker trabaja con los valores en milisegundos que trabajamos inicialmente cuando nosotros conocimos las primeras potenciaciones, o sea, el T1, el T2 y el DP. Para un T1 nosotros teníamos un TR que rondeaba entre los 350 milisegundos hasta los 700 milisegundos, ¿cierto? Y un tiempo de eco bastante corto que fuera menor a 30 milisegundos. En este caso, el ETL o el tren de eco debería ser entre 2 a 5. No, yo en algunos casos le he agregado hasta 7. Pero, por ejemplo, en presencia de metales, yo le agrego 7. Pero ¿por qué me quedo así con esa sonrisa? En el fondo, ¿por qué con ese, con como por la pillería? Porque entiendo que mientras más tren, ¿cierto? Más elementos le pongo, mi TR se va sacrificando más. O sea, en vez de estar entre los 350, me empieza a aparecer más un 700 y ya la interfase de contraste empieza a variar. ¿Por qué? Porque el T1 depende de las cualidades del TR, ¿ya? Depende directamente del TR. En el caso, vamos a borrar acá. En el caso de, ay, la lecera madres, del T2, oh, pase de largo. En el caso del T2, nosotros vamos a tener otra variable. El T2, ay, la lecera pesada, ahí sí, no, ahí sí. En el caso del T2, nosotros teníamos un tiempo de repetición que rondeaba por lo bajo a los 2500 milisegundos y llegaba en algunos casos hasta 10.000. De hecho, la secuencia FLAIR es un claro ejemplo de esta tónica tan amplia del TR. Y un tiempo de eco que rondea entre los 85 y podemos llegar hasta los 140 milisegundos en promedio, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí tenemos más espacio. Entonces, al tener más espacio, nuestro ETL debería aumentar. Entonces, el ETL rondea, en el caso del T2, entre 18 y hasta 28. Es muy raro que trabajemos con 32. Cuando hay metales, yo suelo subir un poquito más, pero con el desmetro que es más pulso y por ende más calor. Entonces tengo que tener cuidado con el next, ¿cierto? Tener ojo con la cantidad de repeticiones que voy a llenar en mi espacio acá. Y para el DP, a ver, vamos a borrar acá. Para el DP, a ver, esta madre, güey. Ahí sí. Para el DP, ahí sí, tenemos un TR que rondeaba entre los 1200 hasta los que 1500 podemos llegar a un TR. Y un tiempo de eco que rondeaba entre los 25 hasta los 40 milisegundos. En general entre 32 a 35 milisegundos. Y el ETL para el DP debería estar entre 8 a 12. Es muy raro que se encuentren con algo más grande, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante? Como les decía, como aumenta el tren de eco, aumentan los elementos. Y al aumentar los elementos, obliga al módulo a aumentar significativamente su espacio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esta secuencia? Porque si se fijan, y lo que hemos visto en algunos casos, y de hecho lo vimos en el intento que tuvimos de hacer la cátedra, creo que este es un T2, y a ver, veamos esto. Ah, sí, aquí está. Y justo tenemos un caso de un metal. Si se fijan acá, chiquillos, ay, gracias Javierita, que puso a grabar. Igual estoy respaldando, ojo, igual estoy respaldando la clase por OBS, porque por OBS queda con mejor resolución. Pero para que tranquilidad de ustedes, también lo voy a dejar, lo van a quedar, bueno, eso, ¿me entienden? Es feriado, chiquillos. Aquí, chiquillos, les voy a pedir un poco de cooperación a ver si me están entendiendo la idea. ¿Ya? Voy a dejar el chat encendido para que podamos responder desde ahí. A ver, de hecho, voy a hacer un experimento, chiquillos. Voy a hacer una.
A ver si me esperan un minutito, vamos a agregar una captura de pantalla. Y vamos a método captura de mental. Um, Estoy inventando nuevos experimentos, chiquillos. Ay, sí. A ver si me quieren escribir, no me enojo en lo absoluto. Tranquilo, no se amontonen. En el chat, si me quieren escribir, yo no me enojo, chiquillos. A ver si hacemos una prueba porque agregué el chat de Teams en el OS. Si alguien me quiere cooperar, se agradece. Ahí se me están escribiendo. Sí, se ve. Eso, gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí se ve, qué maravilloso. Buenísima idea. Ya, bueno, si cuando escriban y si tienen preguntas y no quieren hablar por el micrófono, me pueden escribir porque va a quedar también en la grabación de la clase. Qué maravilloso, qué buena técnica. Eso, ¿quién más está escribiendo? Ignacito también. Ya, súper. Entonces, como vemos en pantalla, nosotros tenemos en la imagen de arriba, ¿qué es lo que tenemos, chiquillos? ¿Qué potenciación es? Es un T2, exactamente. Muy bien. Y la imagen de abajo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué potenciación es? ¿De uno? Es un T1. Excelente. Muy bien, chiquillos. Como sabemos que un T2 es un T1 porque, bueno, nuestra querida vejiga nos está acusando, ¿cierto? Pero ya sabemos que es un T2 y abajito tenemos un T1. La grasa en el T1, ¿cómo la veo? ¿Hiper o hipointensa? Es súper lógico lo que estoy preguntando, pero quiero saber si logran o van a lograr ver la pequeña diferencia. Y miren acá, pues chiquillos, ¿qué está En pasando? ambas se ve hiperintensa. En ambas se ve súper hiper intensa, sí, pues Ignacito, lo vemos súper hiper intenso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué lo vemos hiper intenso tanto en T2 como en T1? Ahora, si se fijan, las señales pareciera que se ve como levemente más oscura. No sé si se logra percibir en pantalla, pero la señal del T2, de la grasa en el T2, se ve parcialmente más bajita la señal. ¿Se alcanza a ver, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Lo logran percibir? Ah, Sí, sí súper. se ve. Estupendillo. Gracias, chiquillos, por responder por el micrófono. Se agradece, súper. Entonces, claro, po, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo lógico siempre nos habían dicho, y de hecho yo creo que el profesor Cristian en su momento cuando trabajó con imágenes de resonancia, porque tiene que haber tomado las imágenes de rezo para enseñar a Nato, tiene que haber referido a la grasa, y que lo que hacen muchos profes. Sin embargo, los expertos en esta área les podemos decir que no es la grasa una referencia para estudiar, porque ¿qué sucede con esta, con esta metodología de secuencia? Nosotros tenemos nuestro perfil de pulso de 180, ¿cierto? Entonces, cuando lanzamos un pulso de 180, no lo voy a disparar tácitamente, nuestra señal se activa, ¿cierto? Excita y después decae la señal, pero no decae completa. Entonces, lanzamos el segundo pulso de 180. Esto no es continuo, esto es en el simultáneo, ¿cierto? Cae, 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 empieza a subir, 180, decae, decae, decae. Salta, 180, decae, decae, decae. Y así sucesivamente, decae, decae, y cada vez se va haciendo más chiquitita. Entonces, ¿qué suele pasar en estas zonas? Que, claro, las primeras señales son mucho más intensas, o sea, tenemos un perfil mucho más pronunciado. Y se fijan que a medida que aumentamos la cantidad de tren, las señales, oh, madres, las señales de tren lo que hacían es disminuir con el tiempo, ¿cierto? Aquí 180, lo voy a dejar en el otro mono que sale con menos artefactos. Tenemos 180, en el fondo es este monito, ¿cierto?
con los 180 y ustedes ya entienden. Entonces, cuando yo voy calzando con las primeras señales siempre van a salir con una altísima señal, ¿cierto? Pero a medida que vamos aumentando la cantidad de tren de, de eco, los últimos ecos son mucho más deficientes, ¿cierto? Decaen con señales muy cortitas, por lo tanto son señales no efectivas. ¿Y por qué hablo de señal no efectiva? Porque cuando yo entrego un tren de eco, TL, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de un tiempo de eco, pero este tiempo de eco tiene un tiempo de eco efectivo. De hecho, General trabaja con esta forma de tiempo de eco efectivo. ¿Y qué significa que tenga un tiempo de eco efectivo? Que yo voy a tener un eco determinado, ¿cierto? Que va a estar en dependencia de mi tren de eco, ¿cierto? Y del tiempo de eco explícito que yo le pongo como operador. Pero de este 100% de señal que yo voy a recoger, tiene un porcentaje, o sea, cada tren tiene una subseñal, ¿cierto? Que hacen una totalidad. Y esta totalidad de todo el tren, solamente por poner un número, porque esto no es real, pónganlo ustedes, un 70% es señal fidedigna, es señal real, porque el resto es señal que es ineficiente. ¿Y cómo yo sé que es ineficiente? Porque en las imágenes se visualiza, vamos a borrar estos monitos, se visualiza todos los elementos que procesan rápido. En el T1 no se va a notar porque obviamente la grasa se ve hiperintensa, pero en el caso del T2, cuando yo debería ver la grasa hipointensa, acá no la veo tan hipointensa, sino más bien la veo levemente hiperintensa, ¿cierto? Y estas señales no son más que señales deficientes y en este caso en los T2 se expresan estos elementos que tienden a ser más radicalizados. O sea, la grasa subcutánea es una grasa bastante heterogénea a diferencia de otro tipo de grasa como la grasa mamaria, ¿cierto? La grasa pediátrica, que es un poco de más grasa magra, que son más limpias, a diferencia de la subcutánea que está radicalizada, tiene líquido local, entonces es mucho más deficiente. Y por eso que en las imágenes potenciadas en T2 tiende a verse este efecto de hiperintensidad de señal. Por eso cuando estábamos en los laboratorios y ustedes referían a la señal de la grasa, inicialmente yo les decía, no ocupemos la grasa como referencia porque hay secuencias que expresan la grasa hiperintensamente a pesar que nos encontremos en un T2. ¿Se logra entender el efecto, chiquillo? Ahora le hace sentido por Sí, qué en profe. un T2, súper. ¿Por qué en un T2 nosotros vemos la grasa hiperintensa, al menos en este tipo de secuencia? Por esta misma razón. ¿Ya? Entonces, dicho eso, que ya vimos nuestras queridas imágenes, ¿cierto? Ya compartimos un poco de caracterización de estas hermosas imágenes que habitualmente las ocupamos en neuro, porque necesitamos harta definición tisular en músculo esquelético, porque son tejidos que necesitamos ver más detalles, ¿cierto? Sobre todo en estructuras pequeñas como las articulares, y en pelvis ginecológica, pelvis partes blandas, ¿cierto? Porque también son órganos cavitados u órganos glandulares, ¿cierto? Que necesitan este tipo de definición, ¿ya? Bien, primera pregunta. Uy, se me había olvidado sacar el torpeo. Abramos el quiz. Esta es primera vez que hago un quiz online, chiquillos. A ver si resulta. Vamos a buscar la secuencia que tenía guardadita. Les voy a preguntar pura imagen hoy día. A ver si eso nos ayuda a responder un poquito el, el cuestionario de esta semana, porque está medio complejo. ¿No? ¿Dónde está? La tenía por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. No, esta no es. Esa no es, esa no es. Está desfasada la imagen, chiquillo. Ah, la Javi pregunta, profe, ¿por qué aún siendo todos los cursos de 180 algunos son deficientes? Es por el alargue. Es por el alargue del eco. Es como este efecto de chicle que nosotros vamos generando en el eco.
¿Por qué? Vamos a esperar a que la pantalla se ponga al día con... Ahí sí, se puso al día. Pero no es la secuencia que ando buscando. Veamos acá, tampoco es la secuencia que ando buscando. Le respondo al tiro, Javierita. Ah, aquí sí. Ah, aquí. Ya, antes de responder su pregunta, vamos al quiz antes que se me quede pegada esta pantalla. Ya. ¿Estamos viendo un abdomen chiquillo o no? Porque parece que estamos con desfase. Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. ¿Qué secuencia de base es? No es potenciación, no es familia de secuencia, es el tipo de secuencia de base. Ya, ¿respondimos todos? ¿Sí? Pueden ocupar los emoticones. Hay todos emoticones arriba, no hay problema. ¿Sí? ¿Respondimos ya? Creo que la Javi dijo que sí, o todavía no, chiquillos. Un segundito, profe. Ah, ya, gracias. Gracias, qué bueno que me respondan, chiquillos, porque a veces siento que estoy hablando sola. Todavía no me acostumbro a las modalidades online. Sí, tengo el código QR. Debo un minutito. Vamos a... Ahí échale un... Ah, vamos a cerrar acá para que se logre ver completito. Ahí sí, súper. Gracias, Javierita. Ya. Respondiendo a la pregunta de la Javierita, vamos a ir acá. Bien, como tenemos las señales de excitación continua, nosotros al llevar el paquete de pulso de 180, nosotros generamos como un efecto de alargue de la señal de eco. Entonces, cuando nosotros alargamos, no es lo mismo un pulso, así uno levanta y uno cae, ¿cierto? Que sería esto mucho más rápido, al generar este efecto de oscilación que en el fondo alarga, alarga y alarga. Entonces, al alargar tanto, es como un chicle, po. A medida que yo voy tirando, primero el chicle, la primera línea que se forma es más gruesecita, pero a medida que voy estirando, el chicle se va haciendo más delgado hasta que en el punto más débil se corta. Entonces, en ese punto más débil, habitualmente nos encontramos con estas señales que son más deficientes y estas tienen amplitudes y longitudes que tienden a ser cortitas, como si fueran un T1. Entonces, ahí vamos viendo que en general, cuando nosotros hablamos de un tejido tiene un cociente T1 y T2. Por eso hablamos, o me han escuchado en las clases hablar de que tengo un tejido de precesión rápida. Eso quiere decir que tiene una longitud más rápida que una transversal, porque la transversal se refiere al T2, que una longitudinal que se refiere al T1. Entonces, cuando yo hablo de cociente, acá en este caso, por ejemplo, en esta imagen que estábamos viendo en, en pantalla, bueno, no esta, pero por ejemplo, veamos esta. Acá es otro tipo de secuencia, no es la que estamos hablando de las turboespinas, pero si se fijan también se ve la grasa hiperintensa. Entonces, a mí me da a entender que estoy alargando, o sea, es una secuencia rápida, la estoy acelerando. ¿Y qué significa que acelere? Que voy metiendo más elementos. Y a medida que voy metiendo más elementos de pulso de refase, voy alargando este chicle. Y mientras más alargo este chicle, más pronunciadas se ven estas señales que son más heterogéneas, son más sucias, entre comillas, como en el caso de la grasa. Espero haberme hecho entender, Javierita. ¿Se logró comprender? Estupendilla. Súper. Profe, ¿Alguna? una pregunta. Dígame, dígame. Sobre su explicación recién, ¿aplica solamente para la secuencia de un T2? ¿O este tipo como de señales deficientes pueden aparecer en T1?
En T1 claramente deberían aparecer, pero como la grasa se ve hiperintensa, no vamos a lograr ver esa diferenciación. O sea, entre un T1 espineco y un T1 turboespineco deberían haber mínimas diferencias, pero en aspectos imagenológicos brutos, sobre todo cuando uno está recién aprendiendo, no los logra ver. Después con la experiencia uno logra ver esas diferencias, pero en principio no se logran ver. ¿Ya? Ambas se ven las dos hiperintensas, pero en el caso del T2 ahí es súper abismal, porque la grasa en el T1 se ve hiper, pero en el T2 la grasa también la veo hiper, pero es producto de esta señal. A diferencia de un T2 nativo, que un T2 puro espineco, no turboespineco, espineco ¿no? Purito, la grasa cae drásticamente. Gracias, profe. Un placer, Ignacito. Bien, ahora, no conforme con eso, las secuencias se van dando cuenta que en base a una necesidad empieza a producirse la siguiente. Entonces, no conforme con esto, ¿cierto? Eh, la turbo Espineco fue más rápida, pero no lo suficiente. Entonces dijeron, tenemos que acelerarla aún más, ¿cierto? Y ahí nacen las secuencias Fast Turbo Espineco, como se conocen, ahí les dejo los nombres de las marcas, porque yo le estoy hablando solamente del nombre físico, pero cada una de las marcas tiene su propio nombre comercial. Por ejemplo, para Siemens se llaman Haste, para General SS, FSE, que son Single Shot Fast Espineco, ¿cierto? Para Philips Turbo Spinnaker, Shot, ¿cierto? O UFSE, ¿cierto? Que son acrónimos que las marcas van poniendo, pero en principio físico es muy similar entre ellos. O sea, se mantiene la física. ¿Y qué es lo que hace esta secuencia? Que este modelo que nosotros habíamos visto anteriormente en la secuencia, Turbo Spinnaker, lo que logra es que con un solo TR lleno todo el espacio K. Por lo tanto, esta secuencia lo que logra es que al lanzar el pulso 90 que excita, lanza múltiples pulsos de 180. ¿Cuántos? La cantidad de líneas de fase que tenga la matriz. Entonces, si yo tengo una matriz de 256 por 256, ¿cuántos pulsos de 180 debería tener para poder llenar con un solo TR todo el espacio acá? Esa es típica pregunta de prueba, chiquillos. ¿Qué secuencia logra que con un determinado pulso o tren de 180 llena con todo el espacio acá? Entonces, si yo tengo 256 líneas del espacio acá, ¿cuántos pulsos de 180 yo voy a necesitar para poder llenar todo mi espacio acá? A ver, la Fernandita que está respondiendo por ahí. 256, ¿cierto? Ahora, cosas buenas de esto, que con un solo disparo llenó todo el espacio acá. ¿Cuál es de la desventaja? Es que empieza a perderse definición tisular. Miren, la calidad de la imagen no es ni comparado con una imagen turboespínico. De hecho, la imagen que le estaba mostrando ahora también es una Singershot. Se ocupa mucho en abdomen por la rapidez que tiene. Mantiene las premisas espineco, o sea, no se ve interferida por la interfase de contraste. O por por ejemplo, acá en el corona que se ve súper más enriquecedor la imagen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí vemos las cúpulas, ¿cierto? Y los senos costofrénicos, y si se fijan, habíamos visto en el laboratorio que para identificar una gradiente teníamos que buscar las interfaces muy bruscas de señal, que justo en esta zona, si fuera una gradiente, se vería súper artefactada. Pero en este caso, como es una espineco o de familia espineco, no se interfieren, se ve muy definido, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se visualiza acá? ¿Cómo vemos la grasa, chiquillo? ¿Cómo se visualiza la grasita? ¿Cómo estamos viendo la grasa acá en esta imagen? Pobre Hiper. página. Hiper intensa, pues, chiquillos, al igual que la turbo. Pero si se fijan, la imagen se ve más, gracias Javierita, se ve más, o la definición, fíjense en la definición de la imagen, ¿se ve más definida tisularmente o menos definida tisularmente? ¿Cómo encuentran que se ve, chiquillos? ¿O están igual? Creo que la veo un poco menos definida. Está un poquito menos definida. Y eso, bueno, depende directamente de la matriz, pues, chiquillos, porque no podemos hacer una matriz de Ortiz 20. Creo que hasta ahora no existe
o si existe, tiene que ser reciente. Son matrices bastante pequeñas, de 128, 224, 256, lo que hace que nos limite en la cantidad de matriz. Y ojo, hay otro punto crítico. ¿En qué potenciación debería trabajar la single shot? ¿Podríamos hacer un T1 single shot o fast turbo eco? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto tren de eco nosotros necesitábamos para un T1 que lo habíamos escrito anteriormente? Tienen que haberlo anotado por ahí. ¿Cuánto tren de eco ocupábamos para un T1 en una turbo eco? 2 al 5. De 2 a 5 pulsos, ¿cierto? ¿Y en qué potenciación estamos acá? La pobre señora está, pero no sé si señora o caballero. Me da la sensación que es varón. Parece que es varón. Estamos en un T2, ¿cierto? Entonces, si nosotros para un T1 necesitábamos entre 2 a 5 pulsos de tren de eco, ¿podemos hacer una matriz de 2 líneas o de 5 líneas? Parece que no, po, ¿cierto? Entonces, para esta imagen, sí o sí, sí o sí, sí o sí, siempre la van a encontrar en un T2, porque es imposible hacer un T1, ¿cierto? Con un llenado con poquita línea, de 5 a 7, a lo mucho, ¿ya? Entonces, ¿dónde las vamos a encontrar las single shot? Habitualmente en segmentos donde necesitamos rapidez, en las cuales el paciente tenga que tolerar apneas muy cortitas, son secuencias muy rápidas que rondea entre los 15, 20 segundos por concatenación, que es la separación que yo hago para poder lograr las apneas, que las vamos a ver más adelante en los protocolos, ¿ya? ¿Dudas hasta, o consultas hasta acá, chiquillos? Profe, no me quedó claro el tema de la matriz pequeña. ¿Beneficia al final a la imagen? Por una parte, sí, porque, o sea, tener matrices en general para el T2, si estamos hablando del T2, porque un T1 físicamente no lo podemos lograr porque los trenes son muy chiquititos, de 2 a 5 líneas, pero para los T2 podemos trabajar con trenes de 128, 224. Ventajas es que la matriz, al ser tan pequeña, se demora menos en llenar. Por lo tanto, mi vuelo de esta secuencia es muy rápida. O sea, si nosotros comparamos una turbo eco, que sin inteligencia artificial puede durar con 30 cortes 2 minutos y medio, con esta secuencia, Fast Turbo eco más conocida como el single shot, estas secuencias se demoran 40 segundos, 35 segundos en total, los mismos 30 cortes. Y yo diría con el mismo grosor de corte, con el mismo espaciado, ¿cierto? El tiempo de vuelo es mucho, mucho más rápido. Pero el contra es que yo en la turbo puedo trabajar con 320. Pero acá estoy limitada por la cantidad de tren que yo puedo limitarme en mi módulo de trabajo. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Tú. Excelente. No conforme con eso, vamos a acelerarla más. No, mentira. Hasta ahí llega la familia Spineco, al menos de aceleradas, o sea, cuántos elementos meto en mi módulo. Ahora, lo que los ingenieros también empezaron a buscar es cómo yo logro poder saturar algunas señales que están abundantes en nuestro cuerpo, ya sea la grasa, ¿cierto? Y el agua, que son los dos pics de mayor referencia en nuestra imagen. Entonces, inventaron las secuencias de inversión-recuperación, ¿ya? Esta secuencia de inversión-recuperación lo que hace, como bien dice su nombre, es invertir un pulso. Lanzamos un pulso inversor de 180 grados bajo la horizontal cero, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de un nuevo concepto que es la horizontal cero? Porque en resonancia nosotros vamos a tener un umbral de señal que se expresa, ¿cierto? Todo lo que va de aquí para arriba se expresa en la imagen y todo lo que está de aquí para abajo no se expresa. O sea, queda inverso, al otro lado de la imagen. Entonces, lo que logramos es invertir en un pulso de 180 y luego esperamos un tiempo. A este tiempo lo llamamos tiempo de inversión. ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar? Va a depender qué es lo que quiera saturar. Si lo que quiero saturar es grasa o si quiero saturar agua, ¿ya? Y una vez que yo espero este tiempo hasta que llegue justo al punto cero, recién lanzo un pulso de 90 grados, que es donde inicialmente nosotros partíamos en mi módulo de trabajo, ¿ya?
¿Qué tipo de saturación podemos hacer? Como les dije anteriormente, de dos tipos, o saturar grasa o saturar agua. De cualquiera de las dos formas, yo sí o sí estoy lanzando un pulso extra, aparte del pulso de 90 y el pulso refasador, porque hay un pulso de refasador que es distinto a este, que es inversor, ¿cierto? Aparte del pulso 90 y el pulso 180, que ya se toman su tiempo, ¿cierto? Nosotros vamos a agregar un pulso inversor y además vamos a esperar un tiempo. Entonces, ¿qué potenciaciones voy a tener por el simple hecho de hablar de inversión-recuperación? ¿T2 o T1? Solamente por tener un extra, una inversión de 180 y un tiempo de espera asociado a la inversión. ¿En qué potenciarán, chiquillos? Entre dos. En T2. Y aquí nace una de las secuencias que ya hemos visto por ahí, nuestro querido Flair, ¿cierto? Que le ha dado un poquito de dolor de cabeza cuando hemos tenido que identificar si un T2 o un T1, que claro, pues, acá nosotros lanzamos un tiempo de 180 y esperamos el tiempo del agua. Y el tiempo de agua de inversión está entre los 2000 a 2000 milisegundos. ¿Para qué? Para que llegue al punto cero, ¿cierto? Y lance nuestro pulso de 90 grados. Ejemplo claro de eso, nosotros lo habíamos visto por ahí. Aquí tenemos nuestro querido Fleck, que en el fondo lo que hace no es saturar todo el agua, porque aquí seguimos viendo agua. ¿Dónde vemos agua? En la cortical, ¿cierto? En toda la materia gris, donde sabemos que está el soma neuronal, versus la materia blanca, ¿cierto? Que sabemos que tiene componente mielínico. Y si se fijan acá, los ventrículos los vemos hipointensos porque efectivamente esta secuencia satura agua, pero el tipo de agua que satura es de tipo agua libre y por lo tanto los procesos patológicos que vemos habitualmente en las imágenes FLAIR son de tipo agua radicalizada. Ejemplo claro, bueno, creo que le había mostrado antes esta imagen, que es un paciente con adicción a la cocaína y si se fijan, todo lo que vemos en los ventrículos hipointensos, pero si se fijan, todo lo que está brillando alrededor es una destrucción, un edema citotóxico, ¿cierto? Producto bueno, de la patología basal del paciente, por supuesto, pero es producto de la radicalización, producto de muerte celular en esa zona. Por lo tanto, vemos agua, claro que sí, pero es un agua radicalizada, es una agüita un poquito más sucia, por decirlo así. Por eso logramos ver estas señales de manera hiperintensa en el FLAIR y son muy útiles para caracterizar los infartos, por ejemplo, que lo habíamos visto en neuroimagen. ¿Ya? Ahora, ¿podemos saturar también la grasa? Sí, por supuesto que sí. Y la grasa vamos a saturarla con también un pulso de inversión-recuperación, pero en este caso vamos a esperar menos tiempo. La grasa procesa más rápido, entonces tiende a demorarse menos tiempo. ¿Y cuánto se demora? Entre 140 a 160. La gran mayoría ocupa los 150 milisegundos. ¿Y qué tipo de imagen vamos a obtener? Una imagen que está potenciada en T2, ¿cierto? Y que va a tener un tiempo de inversión de entre 140 a 160. Y si se fijan, mientras más tiempo de inversión yo tenga, más oscura se ve mi imagen. Si se fijan acá, son imágenes que pesan mucho, es un T2 muy, muy pesado. ¿Ya? Pero en general, el STIR, que es la famosa técnica que nosotros ocupamos, ¿cierto? Para poder ver procesos patológicos, porque aquí ya no vemos contextos normales, ¿sí? O morfológicos, sino más bien vemos contextos patológicos, permiten caracterizar muy bien todos los elementos acuosos, como muy buen T2, pero la grasa la vemos hipointensa, ¿ya? Cuando veamos técnicas de saturación grasa, vamos a ver que el STIR tiene una gran ventaja, que es poder homogenizar, ¿cierto? La técnica de saturación grasa, pero lo malo que tiene esta técnica es que es inespecífica para la grasa. O sea, si quiero decir que satura no solamente la grasa, sino que todos los componentes o tejidos que caigan entre los 140 y los 160 milisegundos. Ejemplo claro, los tumores de las glándulas suprarrenales caen en ese tiempo y no lo lograríamos ver con una secuencia en STIR, ¿ya? Ahora, tenemos una tercera forma de inversión, sí, no satura ni agua y no satura grasa.
no es que no sature, y de hecho no satura, sino que lo que hace es aumentar la interfase de contraste. A esto se le conoce como T1 de inversión-recuperación, que no es que no sature, sino que más bien espera a que al lanzar un pulso de 180 me permite esperar que se genere la mayor diferenciación o el mayor desfase entre el decaimiento de la grasa y el decaimiento del agua. Y cuando se logra su máxima diferenciación, ¡pum!, se lanza el pulso de 90 grados. ¿Y cuánto tiempo más o menos esperamos en un equipo de 1.5 Tesla? Entre 400 milisegundos, 400, 500 milisegundos, más o menos. ¿Qué imágenes nosotros deberíamos tener? Este tipo de imágenes bastante bonitas que se ocupan en los protocolos de epilepsia. Hoy en día se ocupa casi todo en muchos protocolos, sobre todo protocolos de neuro. De hecho, en los únicos protocolos que lo van a ver es en los protocolos de neuro. ¿Por qué? Porque si se fijan, es un T1, ¿cierto? La sustancia blanca la vemos hiperintensa y la gris la vemos hipointensa, pero su interfase de contraste, a diferencia de un T1 convencional, que les voy a mostrar por acá, acá tenemos un T1, si se fijan acá, la interfase de contraste no es tan diferencial, ¿cierto? A diferencia de un T1 de inversión recuperación, donde tenemos un T1 de inversión recuperación por acá. A ver, por aquí, en este caso. Acá tenemos uno. Este es con contraste, pero si se fijan acá, la interfase de contraste, espero que logren verlo, es un poquito más realzada que la imagen que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillo? ¿No? Parece que no. Entonces, ahí le dejo una tablita de resumen. El PDF ustedes ya lo tienen en el aula virtual, así que estas tablitas son súper útiles para poder hacer como la bajadita técnica cuando estén desarrollando su cuestionario. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer como siempre, pero les dije a las chiquillas que la próxima semana nos íbamos a repartir un ratito de la actividad de simulación para ir respondiendo las dudas que tengan de estas secuencias. Bien, chiquillos, entonces vamos a la segunda secuencia del quiz. ¿Qué tipo de secuencia estamos viendo acá? Ajá, qué linda secuencia acá. Es una de mis favoritas. O sea, yo soy de Willover, esta no es una difusión, pero es muy bonita porque se ve el movimiento mecánico del intestino. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Fíjense en los artefactos, fíjense en todo el ruido que hay por ahí. No hemos hablado de ellas todavía, pero estaban en las cápsulas, eso sí. Uy, 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 uy. ¿Respondieron, chiquillos? ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿Sí? Bueno, seguiré de largo, si no, me avisaron. Bien, ahora no solamente ya aceleramos nuestra secuencia de familia Spineco y además agregamos inversiones, recuperaciones para aumentar las interfaces de contraste y logramos como las primeras saturaciones, ¿cierto? La de grasa, que en el caso del STIR, que el agua, en el caso del FLAIR, sino que además queremos acelerar aún más un módulo de secuencia. Y aquí nacen las secuencias gradiente eco, ¿cierto? Como dice ahí, rompiendo las reglas de la física. ¿Y qué es lo que hace esto? Es cambiar los elementos de mi módulo, ¿cierto? En vez de ocupar un elemento excitador de 90, aquí lo reemplazo por un
ángulo alfa. ¿Y qué significa un ángulo alfa? Que sea un ángulo menor a 90 grados. Y el elemento refasador que en la Spinnaker era de 180, acá lo cambiamos por un pulso de gradiente. Y el pulso de gradiente no es más que una aceleradita, ¿cierto? Como habíamos dicho en clase, lo que hace es levantar el protón en su rapidez de giro, ¿cierto? El pulso de radiofrecuencia nosotros logramos lo mismo, pero inyectamos energía. En este caso, en el pulso gradiente, hacemos lo mismo, pero no inyectamos energía. Aceleramos, pero no inyectamos. Por lo tanto, la teoría dice que en las imágenes gradiente eco, nosotros no corregimos los entornos bioquímicos locales, ¿cierto? Ahora, para poder generar potenciaciones en secuencia gradiente, en general nosotros generamos angulaciones específicas que dependen de la potenciación. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente a que cuando yo lanzo mi pulso alfa, por ejemplo, voy a trabajar mi plano cartesiano. Cuando yo trabajo mi pulso alfa, ¿cierto? Pónganlo ustedes, 10 grados. ¿Cuánto decía en la diapo? Un ángulo pequeño, de 15 grados. Pongámosle los 15 grados. Tenemos un ángulo de 15 grados, pero tenemos un elemento refasador. Y en el pulso de la Spinnaker, el 180 volcaba, ¿cierto? El caso del pulso gradiente hace algo bastante similar. Vuelca, pero cartesianamente en el sentido opuesto. Entonces, al volcar en el sentido opuesto, vuelca estos 15 grados y al soltar el pulso de gradiente, se tiene que devolver todo este segmento del vector y todo esto termina siendo eco, ¿cierto? A diferencia que si yo tengo un ángulo mayor, pónganlo ustedes, ¿cuánto decía acá? 75, cercano a los 90, ¿cierto? 75 grados. Si yo vuelco esto, probablemente quede acá, en la inversión, vuelta bipolar de la gradiente. Entonces, su devolución es mucho más cortita. Por lo tanto, nosotros entendemos que ángulos pequeños, como bien dice acá, nos permiten tener potenciaciones en T2, mientras que los ángulos amplios nos permiten tener potenciaciones en T1. En DP, ya saben, no ocupamos gradientes DP clásicas, ¿ya? Pero sí ocupamos mucho las potenciaciones T2 y T1. Entonces ya saben que las gradientes, el DP sale de la idea. Si ven una imagen ruidosa, o sea, con interfase de materias muy bruscas y no corregidas, descarten de inmediato el DP. Ahora, como les había comentado anteriormente, el gran problema de las gradientes es que no corrigen la inhomogeneidad producto de las diferencias asociadas al tipo de enlace y al tipo de átomo con la cual estén caracterizando, ¿ya? Y esto a modo de resumen solamente les puse esta tablita para que tengan una referencia que todo lo que inyecta energía va a poder corregir, ¿ya? A diferencia de una imagen gradiente que no logra corregir. Vamos con la tercera imagen, chiquillos. Tercera imagen del cuestionario. No, esta no. Ah, sí, esta parece. A ver, pongamos aquí Vamos a ventanearlo un poquito. ¿Qué secuencia de base es? Fíjense, chiquillos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué aparece en la imagen, chiquillo? Un artefacto de susceptibilidad magnética. Exactamente, más conocido como Una endoprótesis, ¿o no? Una prótesis titánica. endoprótesis. Exactamente, exactamente. Y si estuviéramos en una secuencia gradiente, ¿cómo se vería eso? ¿Se vería más acentuado o menos acentuado? Más acentuado. Más acentuado. Y aquí se ve grande el artefacto o chiquitito el artefacto. O dentro de lo que se ve, se alcanza a ver. ¿Se define o no se define el cuerpo del metal? Se define. Se define. Entonces podría ser de familia gradiente o de familia Spinetta. Ah,
Si el artefacto de metal lo podemos ver sin un hoyo negro y grotesco, es que es más probable que sea de familia Espineco. ¿Y por qué podemos decir que es de familia Espineco? Porque los pulsos de 180 corrigen el entorno local. Ah, vamos a ver que los metales los podemos corregir mucho mejor con Espineco, porque las gradientes, si tiramos una gradiente en esa zona, la matamos. Así que gran ayuda. Esta es de familia Espineco. Ahora, ¿cuál es? ¿En qué potenciación estamos? Miren la grasa. Por ahí la ayudo. Miren, miren. Se ve todo muy bonito. ¿Contestamos o no contestamos? Parece que sí. Sí. Estupendillo. Ahí la pasita, a ver, está escribiendo algo. Bien, mientras termina de escribir la pasita, vamos con la segunda parte de esta clase, que es cuando se pone más buena, chiquillos. Bien, no solamente conforme con lo que hemos visto ahora, que pasamos de spin echo, turbo spin echo, fast turbo spin echo o single shot, de manera complementaria a las inversiones y recuperaciones. Esto lo aceleramos, cambiamos los elementos del módulo y pasamos a gradiente eco. No conforme con eso, aceleramos aún más, ¿cierto? Hicimos que esto fuera aún más rápido. Entonces ya dijimos que las spin echo lo que hacen es excitar y soltar, ¿cierto? Pero generamos un descanso casi completo del eco, ¿cierto? Y en turbo espineco tiende a perderse un poco este efecto, no alcanzar la relajación completa, pero no pierde tanto. A diferencia de una gradiente que empieza a cambiar la señal. Entonces, una gradiente, dijimos que tenía un ángulo alfa y un pulso de gradiente, pero es corto. ¿Podremos hacer lo mismo que hacíamos en las turbo espineco? Claro que sí, pues. Podemos hacer lo mismo. Entonces, lo que sucede acá es que yo puedo lanzar un ángulo alfa y lanzar múltiples pulsos, pero en vez de 180 que lo hacíamos en la familia Speneco, nosotros lográbamos lanzar múltiples pulsos de gradiente. Cuando yo logro eso, se produce un estado como quien uno jugaba al puching cuando era niño, ¿cierto? Y golpeaba el puching y el monito se iba, pero se devolvía al tiro, ¿cierto? Cuando yo lanzo muchas veces un pulso de gradiente, porque no estoy inyectando energía, solamente estoy acelerando, el protón va y viene rapidito. Y en el fondo lo que voy generando es un estado de equilibrio, ¿cierto? Un steady state, un estado de equilibrio. De hecho, así se llama, el estado de equilibrio, un steady state. ¿Y qué es lo que hace? No se alcanza ni a excitar lo suficiente, ni a relajar lo suficiente. Se empieza a acumular vector. Ni se excita, ni se relaja. Ahí se la lleva. Se mantiene constantemente, ¿cierto? Entonces, no se quiere salir el mono. A ver. Oh, me está fallando esta cosa. Se quedó pegado. Es que a lo mejor tengo muchas ventanas abiertas. De un minuto, chiquillo. Ahí. Vamos a cargar nuevamente la pantalla. Ahí sí. Ok. Entonces, como bien se visualiza acá, hoy la lecera sé que. Ahí sí. Entonces, como bien se visualiza acá, el estado de equilibrio no es más que este efecto de rebote, ni se excita ni se relaja, ¿cierto? O sea, tenemos un cociente ni T1 ni T2, está ahí, en el medio, ¿ya? Esto se logra siempre y cuando agreguemos múltiples pulsos de gradiente que logren que el módulo de trabajo sea inferior a 100 milisegundos, ¿ya?
Habíamos hablado que las secuencias gradientes, las secuencias convencionales, nosotros podemos alcanzar TRs que pueden llegar hasta los 700 milisegundos. Y hablo de T2, que sean máximo de 700 milisegundos. En el caso de, no había hecho esta salvedad, en el caso de las imágenes turbo, un T2, hablábamos de un T2 de 2500, ¿cierto? Ahí está el DP, pero el T2 le hablamos de 2500 hasta 9000. Pero un T2 single shot o fast turbo spin echo puede alcanzar los 1400, los 1300 y sigue siendo T2. Después, cuando empezamos a aplicar gradiente, un T2 puede alcanzar los 700 milisegundos. Miren lo cortito. Y ahora, para hacer una secuencia más gradiente, un T2 tiene que ser menos a 100 milisegundos. Entonces, por eso, cuando estábamos en laboratorio, más que ver el T2, o sea, el TR, empezábamos a ver el tiempo de eco, ¿ya? Y entre comillas, porque al principio le ponía casi imágenes turbo espineco para que no se vayan confundiendo, pero a medida que nosotros aceleramos la secuencia, nuestros módulos bajan, po. Y si baja el TR, consecuentemente también va a bajar el tiempo de eco, ¿ya? Entonces, en base a esta premisa de que no es ni T1 ni tampoco T2, cuando estamos en este estado de equilibrio, cuando el tiempo de repetición es menor a 100 milisegundos, y esto es súper pregunta de prueba, nosotros quedamos en este equilibrio y lo podemos decidir si expresar en T1 o expresar en un T2. Ahora, siguiente pregunta, chiquillos. ¿Qué secuencia de base? Esta va a estar fácil. Yo tenía seleccionada la imagen. ¿Qué secuencia de base? No, esta no, está muy difícil. Ah, Ya les voy a poner ese. ¿Qué secuencia de base es? Les dejo esa imagen para que respondan. Mientras me voy a ir a llenar mi vasito con agüita. No me he ido, estoy aquí. Si alguien tiene alguna duda, lo puede escuchar todavía. Ya, me imagino que todos respondieron porque estaba bastante facilita la imagen. Volvamos a nuestra clase. Bien, entonces, ahora que estamos en ese estado de equilibrio, ¿cierto? Y podemos decidir si hacer un T1 o un T2, con este criterio de que el TR tiene que ser menor a 100 milisegundos, podemos clasificar, si queremos ver T1 o T2, en familias fast gradiente incoherente, las cuales van a estar potenciadas en T1, o fast gradientes coherentes, que van a estar potenciadas principalmente en el T2. ¿Y por qué hablo de principalmente? Porque estas tienen una característica muy especial y estas a su vez, cuando son coherentes, se pueden dividir en dos grupos, en refase parcial o en refase total, ¿ya? Vamos a ver las más simplecitas, que son las más fáciles, que son las fase gradientes incoherentes. Esta caracteriza principalmente por potenciar en las imágenes que tienen cociente hacia el T1. Y que lo entretenido de este tipo de secuencia es que para lograr ver el T1 o el componente del T1 de este estado de equilibrio, tengo que destruir el componente de magnetización transversal, ¿cierto? Con un pulso destructor que se llama pulso spoiler.
¿cierto? Por lo tanto, tengo todos los componentes de la longitudinales, ¿cierto? O de precesión rápida para potenciar nuestra ponderación asociada en T1. Estas secuencias son secuencias muy, muy rápidas y habitualmente lo ocupamos en segmentos anatómicos que necesitamos tiempos de vuelo muy, muy rápido, como en el caso de abdomen, específicamente en las fases dinámicas con medio de contraste, ¿cierto? En donde aquí, por ser muy, muy rápida, ¿cierto? Podemos ocupar matrices un poquito más altas y aprovecharnos de lo rápidas que son. Pueden llegar a ser tan rápidas como la adquisición de un escáner, por ejemplo. Estos vuelos de imágenes que son de amplios cortes pueden llegar a durar 10 segundos, milisegundos, para adquirir las distintas fases que se visualizan acá, ¿ya? El contra de esto, de ocupar secuencias fast gradientes incoherentes y que mayoritariamente se las van a encontrar en los protocolos de abdomen, ¿cierto? Es que este tipo de secuencias, como son secuencias gradientes, no se logran corregir en su totalidad. Y eso provoca que algunos segmentos se vean un poquito em, detonados como de, no quiero decir la mala calidad, porque es un concepto bastante como subjetivo, pero se nota la calidad entre una familia Spineco versus una, hoy no encuentro la secuencia, o una, perdón chiquillos, espérenme. Madres, ahora que necesito la secuencia no está. Quería mostrar la que le mostré delante. Este es otro tipo de secuencia, también de secuencia gradiente incoherente, más conocida. Uy, está con desfase la imagen. Denme un minuto, chicos, que parece que. Ya, me imagino que ahí están viendo pantalla. Este es otro tipo de imagen que es más conocida como el dentro y fuera de fase, porque si se fijan, se ve así como un doble color. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Ya. Este es de doble eco, de 2.2 milisegundos y de 4,4 milisegundos en equipos de 1.5 Tesla y potencian en T1. Y si se fijan, se ve mucho más borrosa, entre comillas, de lo que habíamos visto de las imágenes Turbo Espineco y tienen algunos conflictos en zonas de susceptibilidad, como las zonas de interfase de materia relativamente brusca o en presencia de aire, ¿cierto? En donde si se fijan, la región intestinal donde tiene contenido de aire también tiene que verse un poquito borrosa, ¿ya? No es la secuencia que acusa más las inhomogeneidades de las gradientes, pero es bastante complejo frente a presencias de metales, por ejemplo, u otras condiciones donde las gradientes deberían acentuarse un poquito más, ¿ya? Lo bueno es que son secuencias muy, muy rápidas y las podemos aplicar en secuencias dinámicas de administración de medios de contraste, en potenciaciones o en áreas que nosotros sabemos que sí o sí van a existir algunos conflictos de resistencia por parte del paciente, como el tórax en algunos escenarios. No la sugiero porque la región del tórax es una región de mucha interfase de materia, como en el caso del pulmón, y por lo tanto puede eh, bajar la calidad de imagen, sobre todo en zonas conflictos como los senos costofrénicos, en zonas donde hay interfase de materia muy brusca, ¿ya? Ahora, cuando nosotros lanzamos estos pulsos múltiples de gradiente, bueno, ya vemos que en el T1 lanzamos un pulso de spoiler, destruimos la transversal o los componentes asociados al T2 y se pronuncian las componentes T1 para lograr las secuencias coherentes, ¿cierto? Porque estaban las incoherentes en T1 y ahora queremos ver las coherentes. Yo no puedo destruir la componente transversal, porque si destruyo la transversal, destruyo toda la señal, ¿ya? O sea, perdón, si yo destruyo la longitudinal, perdón, que es lo que deberíamos destruir acá, destruiríamos toda la señal, no nos quedaría señal. Entonces, lo que sucede acá es que al lanzar múltiples pulsos de gradiente, como se visualiza acá en esta imagen, se abre el proceso de relajación y se vuelve a lanzar inmediatamente otro pulso. Entonces, es una apertura cardinal de la apertura cardinal de la apertura cardinal y si se fijan, se van desvirtuando las orientaciones cartesianas de las señales. Entonces, ahí se van formando las cualidades de precesión larga
versus las cualidades de precisión más cortas dependiendo del tipo de tejido que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener dos formas de trabajar estos pulsos de gradiente. Como ya sabemos que distorsiona el ángulo, ¿cierto?, de inclinación de la relajación, o en el fondo estresa un poco el ángulo de relajación, nosotros vamos a trabajar con pausas o sin pausas. Por eso al principio nosotros hablábamos de refase parcial o de refase total. O sea, el refase total, el parcial, es lo mismo que nosotros lográbamos en las turbospíneco, pero con tiempo establecido. O sea, lanzo un pulso gradiente, espero. Lanzo un pulso gradiente, espero. Lanzo un pulso gradiente, espero. Entonces, al lanzar el pulso gradiente, yo dejo también un espacio para que caiga la señal. Y al no esperar a que llegue al horizontal cero, vuelvo a lanzar, ¿cierto? Y vuelva a caer, pero nunca llega al horizontal cero, a menos que corte el pulso, obviamente, ¿ya? Este efecto, como oscilante en forma de U, se llama time reverse, que en el fondo lo que hace es una oscilación de decaimiento de la señal. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, ¿cierto? No dejo descansarlo, es como un columpio, lo lanzo y espero, lo lanzo y espero, lo lanzo y espero. Ventajas son mucho más rápidas, ¿cierto?, que las familias Spinnaker, pero el contra es que se ven súper influenciables por algunos artefactos que son los artefactos en movimiento. Y ahí entramos en los primeros conflictos fisiológicos como el artefacto de pulso, ¿ya? Y obviamente son secuencias altamente susceptibles. Este tipo de secuencias habitualmente, y creo que ya se recuerdan que hicimos un laboratorio donde salió un protocolo de muñeca, se ven sumamente susceptibles a elementos de susceptibilidad. Por ejemplo, el huesito tiene mucho cristal, hidroxiapatita, ¿cierto? Y por lo tanto es el típico hallazgo que nosotros tenemos producto de esta presencia de elementos que causan inhomogeneidad. ¿Dónde las ocupamos habitualmente? En los protocolos de muñeca, en donde necesitamos las caracterizaciones de las carillas articulares. Si se fijan, siguen potenciando en T2, porque nosotros vemos los líquidos hiperintensos, ¿cierto? Acá igual, en los plexos braquiales también los vemos de carácter hiperintenso, y el huesito, que son las zonas susceptibles, entre comillas, los vemos más hipointensos, ¿ya? Por lo tanto, estas secuencias tienden a ser mucho más susceptibles frente a elementos de susceptibilidad. Ese es el del refase parcial. Hay otro tipo de secuencia que no lo vamos a hablar ahora, pero sí lo vamos a ver cuando pasemos a la segunda unidad. Es la primera secuencia que nosotros vemos, que son las secuencias, las steady-state, las peladitas, steady-state contrast. Que estos tipos de secuencias en sí mismas no tienen ninguna utilidad clínica. O sea, este famoso estado de equilibrio, sin destruir la longitudinal y sin destruir la transversal, o sea, este cociente T1 y T2, se mantiene. O sea, la imagen no es ni T1 ni T2, se mantiene ahí. Entonces, y clínicamente la imagen nativa no tiene ninguna utilidad. Pero si agregamos otras técnicas como preparación tisular y transferencia de magnetización, las podemos convertir en imágenes angiográficas, ¿ya? No me voy a detener ahora, solamente consideren que este tipo de secuencias, las ST-state, son las más básicas, comparten un T1 y un T2 muy balanceados, ¿cierto? 50-50 prácticamente. Por sí mismas no tienen utilidad clínica, pero si le agregamos herramientas complementarias, sí logran caracterizar en imágenes muy bonitas como son las secuencias angiográficas, ¿ya? Ahora, ya hablamos de la contrast enhances, que tiene este time reverse echo, que lo que hace este efecto de loops producto de que espera, ¿cierto?, cierta pausa, y que tiene utilidad principalmente en estructuras musculoesqueléticas y del plexo braquial, porque vemos bastante bien las emergencias del plexo braquial. Y para poder acelerar aún más esta secuencia, en vez de lanzar un pulso y una pausa, pasamos a las de refase total
que lanzamos el pulso, pero no esperamos ninguna pausa, ¿cierto? En el fondo lo tengo a modo Putin, ¿cierto? La señal y por lo tanto constantemente está en un efecto de tensión de entrega de señal. O sea, aquí tengo la horizontal cero y no dejo descansar llegando a la horizontal. No hay pausas, lo mantengo constantemente en excitación. Y que cuando cae la señal, eso genera que cuando cae la señal se genera un efecto de loops de alargue. Es muy similar a la turboespineco que yo alargaba. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la sumatoria total de todo el tren de eco? Acá es muy similar. Es como en vez de lanzar con pulsos de 180, hacemos lo mismo, pero con pulsos de gradiente y sin pausa. Entonces, no se genera tanto este efecto de loops como las contras en Hansen, sino que más bien es un efecto como de tiritón, porque están constantemente lanzándose en todos los ejes cartesianos los pulsos de gradiente, haciendo que oscilen, pero no caigan en un efecto, ¿ya? Y estas son secuencias muy rápidas, hacen que potencien significativamente en T2 y casi no se exprese el T1. O sea, no eliminamos nunca el componente T1. Acá tampoco. En este tipo de imágenes se sigue expresando el T1 en las contras en Hansen, pero su influencia es menor. En el caso de las balance, ¿cierto? Que son secuencias mucho más rápidas, aquí la influencia del T1 es casi chiquitita, pero no se elimina. ¿Por qué? Porque yo expreso y alargo las señales lo más que se pueda. Y mientras más largo la señal de eco, se escuchan los elementos de precisión más lentos, por supuesto. ¿Ya? Así que comprenderán que este tipo de imágenes potencian principalmente entre dos típicos. Nosotros vamos a ocuparla en estudios de pares craneales para la visualización de los pares craneales. ¿Por qué? Porque son secuencias tan rápidas que ahí puedo subir las matrices a 512, 700, no, 700 no existe, pero 512 son altas para nosotras en resonancia, pero como son tan rápidas, no se sacrifica tanto tiempo. Podemos hacer volúmenes isométricos con imágenes malas. Vamos a ver que las ocupamos en cardio, las ocupamos en entero resonancia. De hecho, delante les puse en el quiz este tipo de imagen, que se supone que la deberían ver en pantalla ahora. Veamos si la alcanzan. Estoy con un desfase. A ver, vamos a cortar. Delante se las pregunté en el quiz. No me acuerdo cuál número era. Pero esta imagen que apareció delante en el quiz es nuestras conocidas secuencias balance. Si se fijan, están potenciadas en T2 y llegan a ser tan rápidas que alcanzan el movimiento intestinal. Se ven como si estuvieran moviéndose en tiempo real y casi nada de artefactos. ¿Por qué? Porque son tan rápidas que ni siquiera alcanzan a captar artefactos por movimiento respiratorio. Y de hecho se logra ver el movimiento del flujo de las grandes segmentos vasculares como la aorta y la cava inferior, ¿cierto? Y de hecho se alcanza a ver hasta el movimiento del estómago, chiquillos, si se fijan. Son muy bonitas en aspectos de función motora o función mecánica, ¿cierto? En funciones un poquito más morfológicas, logramos ver que pueden caracterizar bastante bien los pares craneales y eso nos permite hacer imágenes isométricas volumétricas, ¿ya? Oh. Vamos a... Creo que ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Así que, a modo de resumen, chiquillos, aquí tenemos una tabla comparativa entre las incoherentes que están potenciadas en T1 y las coherentes de refase parcial, o sea que esperamos una pausa después de un pulso gradiente, y la de refase total en las que no esperamos una pausa para lanzar el siguiente pulso, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos imágenes que son más estáticas, en cambio las coherentes tenemos imágenes más dinámicas. Por ahí les dejé los nombres comerciales para que también los tengan en sus cuadernitos, porque en los internados probablemente le hablen de nombres comerciales y no del nombre físico, y eso genera mucha confusión, chiquillos, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de secuencia es la que tenemos en pantalla? Y en este caso, vamos a poner esta. Súper fácil, chiquillos.
qué secuencia de base es cuando se actualice la lista de imágenes que debería aparecer. Justo aquí vamos a aparecer. A ver, ¿qué secuencia de base es, chiquillos? Fácil, fácil, fácil. La hemos visto en clase. Miren la sustancia gris versus la sustancia blanca. Una se ve así y la otra se ve así. Muy fácil, ¿cierto? Bien, volvamos a la clase. Ahora, tenemos otro tipo de secuencias, sí, que las voy a pasar rápidamente. Estas secuencias tenemos características que nos permiten poder preparar el tejido para poder expresar una potenciación. A esto se le conoce como preparación tisular. ¿Y qué es lo que hace la preparación tisular? No es más que preparar el tejido. Preparamos el tejido de acuerdo a qué es lo que queremos expresar, si es el componente T1 o el componente T2. ¿Y cómo lo logra? Mediante inversiones de pulso. O sea, en el caso si yo quiero hacer una preparación tisular potenciante 1, que habitualmente las ocupamos en imágenes angiográficas, nosotros ocupamos un pulso de 180 inversor, ¿cierto? Y este pulso inversor lo que va a hacer es volcar toda la materia y después, al esperar un determinado tiempo antes de llegar a la horizontal cero, lanza múltiples pulsos múltiples pulsos cortitos alfa. Y lo que hacen es mantener cierto tejido debajo de la horizontal cero, haciendo que estos tejidos no se expresen. Ejemplo claro, secuencias angiográficas, como las imágenes. Eso lo podemos hacer tanto para el T1 como para el T2. En el caso del T1 ocupamos un pulso de 180 inversor y después múltiples pulsos de alfa muy cortitos. Y en el caso de las imágenes de potencias ante 2, lanzamos un pulso de 90 que vuelca toda la magnetización y después lanzamos un pulso de 180 para volver a repasarlo ya volcado para posteriormente terminar un pulso de 90. Habitualmente es poco lo que se ocupa la preparación tisular potenciada en T2, lo que más se ocupa es la preparación potenciada en T1, ¿ya? Ahora, tenemos otras formas también de trabajar nuestras imágenes para acelerarlas aún más. Sí, y tenemos nuestras nuevas, o sea, entre comillas, nuevas formas, porque esto ya es súper antiguo, formas de llenado del espacio acá, que la habíamos visto entre comillas, por ahí la habíamos conversado, que son las de llenado ecoplanar. Las de llenado ecoplanar, creo que la hablamos en la secuencia de la clase de espacio acá. Nosotros tenemos llenado muy rápido, ¿cierto? Que van de izquierda a derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y así se la lleva sucesivamente, que permite ganar velocidad, pero ya no modificando los parámetros del módulo de secuencia, sino que más bien modificamos nuestra forma de llenar cada línea del espacio acá, ¿ya? Esto lo podemos hacer de manera single shot, o sea que con un solo disparo lleno todo el espacio acá, o multiple shot que permite repetir este llenado rápido de múltiples líneas para poder mejorar la calidad de mi imagen, tanto en señal como en características de distorsión geométrica, dado que este tipo de llenado del espacio acá, una de las grandes deficiencias que tiene es que genera mucha distorsión geométrica, sobre todo en áreas de conflicto donde exista interfase de materia muy brusca como aire y tejido. Ejemplo claro, los peñascos, ¿ya? Entonces, este tipo de secuencias habitualmente las podemos encontrar en secuencias muy rápidas, como en nuestras queridas secuencias difusión que las tenemos acá. Si se fija, la difusión es una imagen que no caracterizan bien en resolución espacial. Bueno, tampoco tiene matrices tan altas para poder caracterizar, sino que también se ven muy influenciadas por interfaces de materia muy bruscas. Si se fijan acá, ya generan ese tipo de artefacto y no es más que por la forma que tiene del llenado del espacio K, ¿ya? Ahora, este tipo de señal, de este tipo de secuencias las puedo aplicar en dos, bueno, son tres formas de secuencia basal, que son las secuencias spin, eco, epi, que son las más conocidas en el mundo clínico como la difusión,
gradiente EPI, que esas las ocupamos en secuencias perfusión con medio de contraste, ¿cierto? Y estas que se ocupan poquito, que son las de inversión recuperación EPI, obviamente de base spin eco, pero con llenado del espacio K en forma ecoplanar, ¿ya? Aquí dejo los nombres comerciales y se fijan que son casi todas las mismas. Bien, y vamos con la última secuencia. Creo que vamos a ocupar esta misma. ¿Qué secuencia de base es, chiquillos? Está fácil, se las expliqué recién. Pobrecito paciente. Los núcleos, por favor, chiquillos, no consuman sustancias tan agresivas como la cocaína, porque miren cómo quedan los núcleos de la base. Yo hubiera puesto esta imagen en la prueba de neuroimagen, se hubieran dado cuenta el tiro de los núcleos. Está mucho más acusete en esta paciente que, no me acuerdo si era hombre o mujer, que tenía abuso de sustancias. Pobrecito. Bien, me imagino que ya respondieron porque estaba la respuesta ahí mismo. Y la última forma que vamos a ver que tenemos para acelerar las secuencias es la adquisición en paralelo. La adquisición en paralelo no trabaja ni en la dimensión de la secuencia, ni tampoco en la forma misma del llenado del espacio acá. Aquí lo que ocupa es cómo trabajan los canales de la bobina. Y todo lo que logra finalmente es por la cantidad de canales que nosotros tenemos de la bobina y qué tan junto esté el canal uno sobre otro. ¿Y por qué es importante hablar de los canales cuando hablamos de adquisición en paralelo? Porque cuando los canales están uno separado del otro, al momento de poner la estructura, claramente cada canal va a absorber la señal de esa estructura que está adjunta al canal. Pero si nosotros empezamos a superponer los canales, nosotros vamos a tener una doble señal en esa zona donde exista superposición de canal. Entonces, cuando nosotros tenemos superposición de canales, nosotros podemos evitar llenar tantas veces o adquirir tanta señal en esa zona donde se interpone el canal, de manera que podamos ahorrar cantidad de señal posteriormente que vaya a llegar al espacio K. Como se visualiza en la imagen, nosotros podemos segmentar fragmentos de una estructura o la señal de la estructura y que va a depender si nosotros vamos a trabajar esta segmentación de estructura en base a las características de mis canales. O sea, el objetivo de tener adquisición en paralelo es que, como dice su nombre, se adquiere en paralelo. O sea, tenemos múltiples adquisiciones de superposición y mientras más superpuestas estén los canales, mayor ahorro me puedo hacer de estas señales. Por lo tanto, mientras más acelere mi adquisición en paralelo, ¿cierto? Voy a tener consecuentemente más velocidad en mi imagen, pero el contra de esto es que voy a bajar mi relación señal-ruido. Y eso es una de grandes ventajas, sobre todo cuando tenemos secuencias que tenemos single shot o que tenemos un solo next que permiten llenar solo una vez el espacio K, ¿ya? Y además tenemos un segundo conflicto que se produce un efecto de artefacto que se llama aliasing, que es lo que se visualiza en esta imagen, que se superponen las estructuras cuando la aceleración no es tan efectiva. Ahora, este tipo de aceleración en paralelo, nosotros lo podemos hacer en los dos dominios. En el dominio de la imagen, o sea, nosotros al adquirir la imagen generamos estos traslapes, ¿cierto? Estas fragmentaciones que permiten finalmente ahorrar mi tiempo o en el dominio de las frecuencias. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque habitualmente, ya hace algunos años atrás, y hablo de hace unos 10 años atrás, nosotros ocupábamos el sense, o sea, sensitive encoding. Ocupábamos la gran ventaja de la superposición de los canales que me permitan poder captar una señal muy alta y esta señal muy alta, al aplicar algoritmos matemáticos, lográbamos que posicionáramos fragmentadamente la imagen y así aumentábamos mi calidad de imagen. Entonces, al aumentar la calidad de imagen en señal principalmente, podíamos sacrificar acelerando más mi adquisición y eso significaba que me ahorraba señales en el trabajo del espacio K, ¿ya? Por lo tanto, al superponer,
por capas, podríamos llamarle, permitía podernos ahorrar estas líneas que me evitaban de llenar de mi espacio acá. Ahora, con el tiempo, se empezó a ocupar la segunda forma, que es grapa. Grapa es una forma del llenado de adquisición en paralelo, pero en el dominio de las frecuencias. O sea, este mismo ahorro lo hacíamos en la dimensión de frecuencias dentro del espacio K, a través de un algoritmo matemático. Este algoritmo matemático ha ido evolucionando a tal punto que hoy en día logramos poder ocupar algoritmos tan complejos como la aplicación de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha permitido ocupar o trabajar de una forma óptima el llenado del espacio K, que permite no solamente trabajar la calidad de señal, sino que poder emplear matrices más altas producto de la amplificación de la señal en base a estos algoritmos matemáticos. Trabajar en la dimensión de frecuencia nos permite poder optimizar la sensibilidad de la señal y por ende producir lo que causó al principio la inteligencia artificial, este efecto plastificado que los tecnólogos que llevamos trabajando ya cierto tiempo, sobre todo los más antiguos, les chocó inicialmente esta imagen, porque si se fijan en las imágenes que estamos viendo en pantalla, la relación señal-ruido va cambiando significativamente, a diferencia que nosotros vamos mejorando el algoritmo matemático y por consecuencia podemos tener señales con alta sensibilidad diagnóstica que anteriormente no lográbamos ver en imágenes convencionales de llenados convencionales o análogos del espacio K. De esta forma podemos empezar a bajar los tiempos de adquisición y la cantidad de NEX que teníamos que llenar en el espacio K de manera sintética a través de estos nuevos algoritmos, estos nuevos motores de trabajo, Deep Learning, que en este caso es lo que ocupa General Electric, en convolución en cascada, que es el caso del motor que trabaja en Siemens, ¿cierto? Obviamente estos son información en caja negra, eso significa que las marcas no revelan la información neta del trabajo físico que hace cada motor de inteligencia artificial, pero uno a partir de las consecuencias imaginológicas que nosotros vamos adquiriendo, nosotros podemos percibir la forma en que están llenando el espacio acá. Si se fijan, las imágenes, algunas llegan a ser impactantes, porque, por ejemplo, en el caso de la hipófisis, que tener una imagen de calidad, hablábamos de este tipo de calidad y que hoy en día podemos tener sensibilidad diagnóstica con una alta fidelidad, considerando el tamaño de estas estructuras que son de 1 centímetro, pueden llegar hasta 0,5 centímetros y lograr esta definición de señal hace 10 años atrás era una locura, pero hoy en día con inteligencia artificial podemos llegar a estas señales y además con tiempos de adquisición que son muy, muy bajos. O sea, esa imagen, esa calidad de imagen, nos podíamos demorar 5 o 6 minutos con el riesgo del que el paciente se pudiera mover, pero hoy en día con inteligencia artificial nos cambió la vida. O sea, les digo que cuando partí trabajando en el 2021 con inteligencia artificial, fue un antes y un después, quedé impactada, de hecho me costó mucho tiempo, un par de meses, acostumbrarme al efecto plastificado de la imagen y fue tal el impacto que tuvimos que empezar o a aumentar las matrices o a bajar la cantidad de NEX en nuestras imágenes, ¿ya? Hay otras formas también que con el tiempo empezaron a acelerarse específicamente en las formas del llenado del espacio K, que se llaman formas de llenado del espacio K de conjugación cartesiana, que en el fondo no hacen más que ocupar patrones aleatorios inteligentes que permiten poder optimizar el llenado del espacio K de forma muy rápido, y ya la simetría especular queda como en un paso análogo, ¿cierto? Porque ya estas técnicas tienen una fase mucho más matemática, aprendida, ¿cierto?, por patrones previos y permiten poder adoptar a formas de rapidez de sustracción. Eso quiere decir que las caipiriñas, que yo las llamo ya, pero es que se llaman pequeñas, caipirinha, eh, produce las fases dinámicas con contraste en tiempos netos de 3 minutos, cuando antiguamente nos demorábamos 5 minutos, y la fase máscara la podemos sustraer desde las imágenes con medio contraste. O sea, ya te evitabas una fase previa, que era la fase máscara.
Y los llenados twist también tienen un sistema de muestreo concéntrico inteligente también. No es el circular que nosotros habíamos visto de forma análoga que ocupamos las secuencias angios, sino que más bien tienen un llenado inteligente que rodea la periferia para caracterizar de mejor forma nuestra resolución espacial en la imagen y así poder caracterizar muestras o muestreo con una alta fidelidad de sensibilidad espacial como las secuencias angiográficas en tiempo real, que son las famosas TRICs, que se denominan, en donde vamos viendo el tiempo de llegada, la perfusión y la salida del medio de contraste de acuerdo al tejido que nosotros estemos trabajando. Y acá les dejo una tablita, resumen, para que ustedes la guarden por ahí cuando vayan a internados, dependiendo del tipo de marca que les vaya a tocar. Acá están todos los nombres comerciales y una pequeña descripción de cada una de las secuencias de acuerdo al tipo de secuencias que estén visualizando o que estén trabajando con el colega, chiquillos. Y eso era la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, chiquillos. Estaba bastante extensa y bastante densa, debo decir. ¿Dudas, consultas, chiquillos y chiquillas? ¿No hay nada en el chat? No, 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 no. Valentina está escribiendo. La pasita me dice que no. Muchas gracias, todo bien. Se agradece, se agradece. Valentina tampoco, no. Así te está procesando todo. Sí, no es una clase para verla una vez. Es una clase para verla un un poquito más. Yo les sugiero que igual lleven el cuestionario el día de que tengamos simulación. Vamos a hacer la actividad rapidito y después me gustaría ya después aprovechar ese espacio para trabajar las imágenes para la prueba del día viernes. ¿Ya? Eso pues chiquillos, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su asistencia. No pensé que iban a encontrarme con ustedes hoy día. Les mando un besito, sigan disfrutando de su feriado. Yo les voy a colgar en un ratito más la clase al canal y nos estaremos viendo la próxima semana, chiquillos.